Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Hoy nos sentimos privilegiados porque tenemos como invitado a uno de los ciudadanos hondureños más ilustres de nuestro país. Cuando yo era estudiante de ingeniería en la facultad, abre paréntesis, hace muy poco tiempo atrás, cierra paréntesis, lo conocí en la ciudad de San Pedro Sula y realmente quedé impresionado por su calidad humana y por su talento y capacidad. No volví a hablar personalmente con él, pero le he seguido la pista a través de su destacada proyección en la ingeniería y no digamos en el teatro y las artes. Y como él es ingeniero, voy a presentarlo con números. Ingeniero civil graduado en 1957 de la Universidad Autónoma de Honduras con honores, empresario desde 1970, precursor insigne del teatro en Honduras desde 1969, docente universitario por 16 años, miembro de organizaciones y asociaciones en el orden de 10, más de 10 organizaciones y asociaciones hondureñas y fuera del país. Como productor de 178 obras, director de 67, ha brindado más de 60 conferencias y charlas a organizaciones, universidades, 30 reconocimientos nacionales que van desde ser el catedrático del año hasta el Premio Nacional Hoja de Laurel, la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros Civiles y el Premio Forjador de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Me siento orgulloso de tener en nuestro programa al ingeniero José Francisco Saibe desde San Pedro Sula. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muchas gracias por sus amables palabras, Jorge, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a ver. Gracias por su tiempo. Quiero decirle, cuando uno estudia su hoja de vida, realmente es un reto tratar de que en 30 minutos podamos descubrir esos elementos importantes e inspiradores que podemos tener todos. Usted nace en La Ceiba, usted viene aquí a Tegucigalpa, estudia en el Instituto Salesiano San Miguel, es salesiano, se gradúa con muy buenas calificaciones y estudia en la Universidad Autónoma de Ingeniería, pero luego se va a San Pedro Sula. Cuénteme un poco, ingeniero, ¿será que su madre, doña Neyún, y su padre, don Francisco, viajaban mucho? ¿O fue usted el que se movió en esos primeros 20 y pico años de su vida? No, fueron mis padres. Mi padre manejaba un camión en un tiempo, desde aquí hasta Tegucigalpa, desde San Pedro Sula a Tegucigalpa, pero en eso recién casado, cuando un primo de él, Jacobo Saibe en La Ceiba, tenía una fábrica de valijas y de maletas, entonces le pidió que fuera a La Ceiba a manejarle la empresa mientras él iba 2 años a Palestina. Y así fue que se trasladó recién casado a La Ceiba. Ahí nací yo. Cuando regresó a don Jacobo Saibe, él se quedó en San Pedro Sula, mi padre, unos 3, 4 años más. Después decidió irse a Comayagua y en Comayagua vivimos 4 años, hasta que un incendio feroz dejó a mi padre en la calle y ya no quiso continuar en Comayagua, así es que nos trasladamos a Tegucigalpa. Allá estudié yo en el San Miguel, luego en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y cuando me gradué primero trabajaba con la Dirección General de Caminos de aquel tiempo, y me mandaron ellos 1 año a los Estados Unidos, a Nueva York, a Chicago, a trabajar en una especialidad con la empresa consultora que estaba aquí. Y después, cuando regresé, había otra consultora, la Brown & Root, y empecé a trabajar con ellos y trabajé 15 años, pero
al solo llegar a Tegucigalpa me trasladaron a San Pedro Sula y aquí me quedé. Ingeniero, usted siempre desde jovencito soñó con ser ingeniero y después vamos a hablar de su especialización porque realmente se nota lo que le apasiona lo que hace, pero las aguas o la administración de proyectos o las estructuras, siempre quiso ser ingeniero desde pequeño, fue una vocación que ella traía y luego especializarse en consultoría. Bueno, pasé engañado toda mi niñez diciendo que iba a ser médico y mis padres asumían que iba a ser médico, pero cuando llegó el momento, ¿verdad?, de la graduación de bachiller, el padre Chavarría en San Miguel nos preguntó a todos qué íbamos a estudiar para ponerlo en la memoria. Da la casualidad que mis 3 amigos más cercanos les preguntaron antes que a mí y ellos dijeron ingeniería civil. Y yo como un loco, sin pensarlo, dije ingeniería civil. No puede ser. Ahí cambié sin pensarlo, pero me alegro porque en medicina no creo yo que hubiera pasado el primer año, ¿verdad? En cambio, en ingeniería era una cosa que me gustó desde el principio y que he disfrutado toda la vida. Bueno, ingeniero, permítame decirle que yo creo que por su calidad humana, su carisma, su cortesía, su respeto, que muchos hondureños lo conocemos, miles de hondureños lo han tratado y dicen lo mismo que digo yo. Yo creo que por ese lado hubiera sido un extraordinario médico, tal vez por la parte ya más delicada de la parte de la ciencia, tal vez no hubiera sido tanto como ingeniería, pero desde el punto de vista humano no me hubiera quedado duda que hubiera sido un gran médico. Quiero preguntarle, ¿se acuerda usted cuando era dibujante en el Geográfico y cuando era dibujante en la Dirección General de Caminos? ¿Qué recuerdos tiene de esos momentos? ¿Qué aprendió ahí que le sirvió para el resto de su carrera? Bueno, fue una gran suerte porque empecé a trabajar desde que tenía 16 años de edad y los trabajos que hacía estaban todos relacionados con ingeniería porque era en la Dirección General de Caminos. Entonces todo eso me sirvió porque a medida que estudiaba yo estaba haciendo también la práctica sobre lo mismo en Caminos, ¿verdad? Así es que eso fue muy bueno. Además, en aquel tiempo habían cosas que ahora ya no vemos, ¿verdad? Había la clase de aritmética, que era la clase más difícil del primer año de ingeniería civil. Parece ridículo, pero así era, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? Teníamos a un profesor, el ingeniero Membreño, que nos enseñó, ¿verdad?, a escribir decentemente, cosa que hoy en día con las computadoras ya nadie puede escribir una carta a mano. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, nos pasábamos horas y haciendo ejercicios con palotes y por eso al maestro le decíamos ingeniero palotes, ¿verdad? Pero aprendimos a escribir de una manera adecuada, ¿verdad? Sí, y realmente yo tengo que preguntarle, después de esos 10 años, un poquito más, que usted trabaja, decide en el 1970, iniciar Saibe y Asociados. Bueno, ¿usted se imaginó, ingeniero, que en ese momento, cuando estaba empezando la compañía, que iba a llegar a ser lo que es hoy, con esa trayectoria, con multiproyectos, ingenieros, que prácticamente cualquier ingeniero civil en Honduras, si fuera de Honduras, cuando le dicen Saibe y Asociados, inmediatamente asocia con calidad, con un trabajo muy bueno de ingeniería? ¿Usted tenía esa visión desde el primer día que fue a la oficina y creó la organización o no? La verdad que no, porque nosotros trabajábamos muy contentos con Brown and Root durante 15 años, pero fue cuando Brown and Root decidió regresar a los Estados Unidos y ya no continuar en el país, que no había otro remedio que fundar una compañía. Y entonces fundamos Saibe y Asociado. Pero gracias a Dios que así fue. La próxima semana, el 9 de noviembre, estaremos cumpliendo el 50 aniversario de haberse organizado la empresa, ¿verdad? Fue un trabajo
que nos satisfacía hacerlo porque es lo que nos gusta, pero fue duro al principio, ¿verdad? Muy duro. El primer trabajo que tuvimos fue por 600 lempiras con la alcaldía de San Pedro Sula, que nos pidió sacar unos corazones del pavimento de concreto en una calle, y el equipo nos lo prestó don Vittorio Olivieri de la Saopín, y gracias a eso ganamos 600 lempiras. Fue la primera ganancia de la empresa. Después, los años siguientes fueron también muy duros, pero por lo menos recibíamos el sueldo, ¿verdad? Como ingenieros trabajando en la empresa. Ahora, ¿verdad? Después de 50 años ya es otra cosa. Ya la empresa tiene 234 empleados por el momento, de los cuales 79 son profesionales, y hemos tratado de mantener el crecimiento de una forma transparente, honesta y amigable, y por eso es que nuestra gente, ¿verdad?, se queda permanentemente y es una especie de familia, ¿verdad? Ingeniero, yo recuerdo cuando estudiante, yo fui a San Pedro Sula, lo conocí a usted y me acuerdo que lo conocí en las aulas, pero me llevó a la empresa. Y yo, eso que usted me está diciendo, lo viví. Yo vi en la gente, que la gente estaba alegre, satisfecha, había muy buena vibra. Y estamos hablando de los 90s. O sea, estamos hablando del principio de los 90s y usted todavía daba clases en la facultad. Antes de ir a una pausa, quiero hacerle una pregunta. Cuando hoy día un ingeniero civil o ingeniero industrial, ingeniero mecánico, dice, quiero poner una empresa, tiende a pensar que necesita sacar una maestría en administración. Pero en su caso, usted estudia la ingeniería, no saca ningún estudio en negocios, ni maestría en administración, y los resultados suyos son extraordinarios. ¿A qué se debe eso? ¿Es un talento que ya traía usted? ¿Es alguna competencia que aprendió en el día a día? ¿Es algo que ya usted aspiraba a tener? ¿Cómo es que usted pudo lograr, sin ninguna formación académica en negocios, ser un empresario con buen suceso? Bueno, al principio nos preocupábamos más que todo por el trabajo y por recibir el sueldo. Poco a poco, ¿verdad?, la empresa fue creciendo. Pasaron más de 10 años que pudiéramos tener una ganancia de la empresa fuera del sueldo, y poco a poco nos fuimos convenciendo de qué es lo que había que hacer para que la empresa funcionara. Pero yo creo que el éxito de cualquier empresa está sobre todo en la perseverancia. No importa que haya dificultades, que haya momentos muy difíciles, hay que tratar de seguir adelante y no hacer necesariamente la parte económica como el primer factor, ¿verdad? Porque si usted pasa por malos tiempos, ya la empresa está mal. Pero si su objetivo no solo es ese, sino que disfrutar su trabajo, ayudarle a otras personas a que se desarrollen y crezcan, entonces la cosa cambia, ¿verdad? Y hemos sufrido crisis como todos los demás, ¿verdad? Grandes crisis políticas, a veces el huracán Fifi, el Mitch, y ahora con este COVID, que ha sido la pandemia que está ocasionando más daño en el mundo, no solo en nuestro país. Así es que tenemos que sobrevivir siendo como somos y a través de la transparencia, honestidad y el trabajo. Ingeniero, vamos a una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a platicar de una pasión que le ha dado a usted, ha disfrutado mucho de ella, pero sobre todo la ha empujado en un país como el nuestro. Ya regresamos. Toda persona, no solo en San Pedro Sula, sino que en cualquier parte de Honduras, que conoce al ingeniero Saibe, hace algún comentario sobre su tiempo como docente.
y siempre manifiesta que su calidad humana, el deseo porque el estudiante aprendiera, hizo que trascendiera las aulas. Yo quiero preguntarle, ingeniero, usted ya tenía la agenda llena, trabajaba, estaba levantando una empresa, tenía familia, pero decidió dar clases y lo hizo durante 15 años. ¿Qué era lo que buscaba usted? ¿Cuál era esa motivación interior o intrínseca para dar clases? Siempre me gustó el hecho de ser maestro de una clase que me gustaba a mí, sobre todo en este caso era sobre carreteras y el diseño de carreteras y laboratorio. Así es que lo hacía con mucho gusto. Era bien sacrificado porque yo el tiempo trabajaba en la carretera de Occidente, el campamento estaba en Quimistán, yo había agarrado un horario, ¿verdad?, que me permitiera estar el tiempo que estaba en San Pedro Sula, era que daban las clases. Y parece mentira, pero durante 15 años que di clase, no fallé una sola clase. No ¿Verdad? puede No ser. fallé una sola. Y los muchachos, una vez llegué 20 minutos tarde a la clase porque el carro mío se me había trabado ahí en media carretera y tuvo que venir otro carro del campamento a ayudarme y llegué. Cuando llegué ahí, la cara de todos era amargado porque creían que iba a tener descanso ese día, pero la clase siguió. Así es pues que, por otra parte, calificaba a mis alumnos y ellos sabían que cualquiera que fallara, ¿verdad?, una clase en el periodo de un examen parcial, era un 10% menos en la calificación. Y llevé el control durante los 15 años. Y créalo o no, el porcentaje de asistencia que tuve fue de 98.7%. Pero para lograr eso, usted tiene que hacer el sacrificio y mostrar primero qué es lo que se debe hacer. Y así fue, ¿verdad? Extraordinario ejemplo. Quiere decir que ellos aprendieron a ser puntuales por su catedrático, aprendieron a asistir por el profesor. Impresionante. Ingeniero, nos movemos a una de las pasiones suyas, pero que no solo se ha convertido en una pasión de un profesional, se ha convertido en algo que usted ha tenido un impacto en mucha gente. Y estamos seguros que los libros escribirán, hablarán sobre usted y el equipo que trabaja con usted que ha hecho posible eso. Vamos a hablar del teatro. Por ahí me dijo un pajarito que cuando usted tenía 9 años de edad en Tegucigalpa fue al Teatro Manuel Bonilla, se sentó y vio su primera obra de teatro y quedó cautivado. ¿Estaba en lo cierto ese pajarito? Es correcto. Cuando yo estaba estudiando en el bachillerato y luego en la universidad, era la época de oro del teatro en Tegucigalpa. Y en el Manuel Bonilla se presentaban compañías de varios países, sobre todo de España, de México y de Argentina. Mi padre, ¿verdad?, de escasos recursos económicos al principio, siempre fue muy complaciente conmigo y me daba el boleto para ir el sábado en las mejores sillas. Pero el resto de la semana yo iba a galería. Pero afortunadamente en el Manuel Bonilla, en la galería, la acústica es insuperable. Es la mejor acústica, el asiento de mejor asiento. Aunque usted está un poco lejos del escenario, pero ahí va. Y así fue como fue eso. Luego el año que estuve en los Estados Unidos, en Chicago y Nueva York, todo mi sueldo, verá que era un sueldo razonablemente bueno, solo apartaba lo que tenía que pagar para el cuarto, lo que tenía que pagar para la comida y lo demás se iba en boletos de teatro. Miraba un promedio de 2 obras por semana durante un año. 2 obras por semana. En Nueva York y Chicago. En aquellos tiempos el boleto era razonablemente barato, ¿verdad? El más caro costaba $7. Hoy en día, ¿verdad?, un boleto de $150 es un boleto de poca calidad. Correcto. Pero así fue. Y otra cosa que ayudó muchísimo fue que enfrente de la Facultad de Ingeniería
estaba la librería Navarro y ellos se preocupaban mucho por la parte de literatura clásica y de teatro y trajeron una colección de más de 20 libros sobre los escritores de teatro más famosos de la época, pero algunos de estos libros traían hasta 1200 páginas delgaditas y con el borde dorado. Pues yo compré esa selección de libros y me pasaba leyéndolos y todavía los tengo aquí en Galana, en mi librería teatral, ¿verdad? Ingeniero, ya vamos entendiendo cómo usted pudo ir cultivando esa pasión y ese amor por el teatro, pero los números hablan por sí mismos. Desde sus inicios en el Círculo Teatral Sanpedrano, usted es fundador, usted es presidente, 178 obras, dirige 67, diseña 102, por el amor de Dios. Estamos con una persona que es prolífica, una persona que realmente tiene un talento natural para esto. Le hago una pregunta hipotética un tanto simpática. Si usted hubiera nacido en Europa o usted hubiera nacido en Nueva York o en Chicago, podríamos haber corrido el riesgo de que usted hubiera sido un artista profesional y no hubiéramos tenido al ingeniero Saibe. Bueno, no estoy seguro de eso, no creo, allá es muy difícil, pero la verdad es que el factor principal para poder haber logrado esto es la familia. Mi esposa y mis hijos siempre fueron condescendientes y permitían, ¿verdad?, que yo todas las noches pasara viendo las funciones de teatro, porque yo asisto a todas, un promedio de 200 noches por año cuando está en funciones. Wow. Y eso, sin eso no hubiera sido posible. Toda mi familia me apoyó en eso, iban ellos al teatro también a ver las obras, nos divertíamos juntos y así pues empezó. Pero la verdad es que el Círculo Teatral Sanpedrano, ¿verdad?, está vivo y en gran escala gracias a sus componentes. Hay actores de mucha calidad que si estuvieran en otro país vivirían tranquilamente con sus sueldos excelentes de actores y directores, ¿verdad? Pero aquí todo lo hacemos voluntariado, nadie recibe dinero ni por actuar, dirigir, ni por diseñar escenografía, ni traducir obra de teatro, ¿verdad? Lo hacemos por gusto, porque nos divertimos, porque el teatro es el conjunto de todas las artes. Ahí está la literatura, está la arquitectura para la escenografía, está la música, todo está ahí, ¿verdad? Así es que uno aprende con cada obra algo, ¿verdad? Cuando la gente me pregunta que si no me aburro de ver una obra todas las noches, algunas se presentan hasta 50 noches, yo les digo, no, cada noche es una sorpresa. Una noche un actor está mejor que el otro, otra noche, ¿verdad?, el público está que se muere de risa, al día siguiente no ninguna reacción. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, porque es que el público de ayer era personas mayores, o porque el día de ayer, ¿verdad?, el actor estaba enfermo, bueno, todos los días. Aunque la calidad siempre se mantuvo y la puntualidad de abrir el telón a las 8 de la noche se ha mantenido por los 50 años, ¿verdad? Eso ha sido uno de los principales objetivos. Así es que ahí todo es una familia, estamos en contacto todos los días, todos están desesperados, que quieren volver a las tablas y esperamos que Dios quiera que dentro de poco sea así. Usted lo ha mencionado muy claramente, el tema del arte, y también quisiera yo, no quisiera dejar de mencionar que usted ha escrito 4 libros y la verdad es que creo que cada una de sus manifestaciones nos inspira a que esta juventud, aunque tenemos tecnología, aunque tenemos acceso a diferentes formas de expresarnos, el escribir debe mantenerse. Quiero pasar, ya nos queda poco tiempo, quisiéramos multiplicar los minutos para aprender tanto de este señor. Sin embargo, me queda poco tiempo y voy a tratar de hacer el mejor uso de él.
hay un concepto bien importante que yo quiero mencionar y es la integridad y la calidad humana del ingeniero Saibe. Nosotros podemos ver ahora en la actualidad que mucha gente tiene éxito económico, tiene éxito profesional, tiene éxito en alguna de las actividades que hace. Sin embargo, nadie que yo conozca, nadie que yo haya platicado, nadie que sepa quién es el ingeniero Saibe, no va a decir es una persona íntegra, de valores, correcto. Nadie es una persona súper amable, don Chico Saibe, la calidad humana. Quiero preguntarle, ingeniero, ¿eso es algo que generó o se cultivó en su familia cuando estaba pequeño, con su educación salesiana, con algún modelo que usted quería imitar o seguir, o es una combinación de esas cosas? ¿A qué se debe que tenemos un señor con una integridad impecable y con una calidad humana de primer nivel? Bueno, el ejemplo de mis padres. Mi madre, cuando iba a hacer algo, pensaba primero en las otras personas y no en ella. Siempre fue así. Y mi padre fue un tipo recto, jamás le oí decir una expresión negativa, nunca habló mal de la gente. Si estábamos cenando o almorzando toda la familia y venía una de mis hermanas o algún invitado ahí con un pequeño chisme, mi padre no decía absolutamente nada, solo dejaba de comer y se levantaba. Ya todos sabíamos, ¿verdad?, que se levantaba por eso. Así es que cuando él estaba presente, cero chismes. Después que él se levantaba, pues nos reíamos un poco y todo, pero eso fue el ejemplo, ¿verdad?, más grande que yo he tenido de mi familia. Y mi madre no perdonaba un maltrato a nadie, ¿ya? Exigía todo. Por ejemplo, si yo venía con una calificación del San Miguel o de la universidad y me decía, ¿qué tal te fue? Yo le decía, muy bien, mamá, saqué 94%. Ah, te felicito, me dice. Pero al ratito me decía, ¿y en dónde fallaste? Y después la tercera era la peor de todas. ¿Quién sacó la mejor nota? Entonces eso me hizo tratar siempre de lograr ser entre lo mejor, ¿verdad? No descuidarme, no quedarme en lo mediocre, siempre tratar de lograr lo más que uno puede lograr, ¿verdad? Pero eso gracias a mis padres. Ingeniero, si tuviera usted la oportunidad de darle un consejo a José Francisco Saibe, Sí. cuando estaba jovencito, cuando estaba comenzando a trabajar, cuando empezó la empresa, ¿qué consejo se daría? Hoy que tienes toda esta sabiduría, ¿qué consejo le daría al ingeniero José Francisco Saibe, jovencito? Bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? No habían ingenieros suficientes y era fácil conseguir empleo. Hubo otro tiempo donde abundaban, ¿verdad?, los proyectos y faltaba gente. Pero también hubo tiempo en que crisis, en que los ingenieros, ¿verdad?, no tenían suficiente posibilidad de trabajo. Lo primero es lo que decía Winston Churchill, la perseverancia, ser constante. Si hay problemas, tienen que haberlos y hay que enfrentarlos, pero nunca abandonar lo que uno quiere y siempre tratar de hacerlo mejor. Hemos recibido una cátedra, tenemos que cerrar el programa con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados especiales al final. Y hoy tenemos un señor que a sus 84 años, en poco tiempo celebrará los 50 años de su firma con un legado extraordinario. Ingeniero, ¿cómo podría usted definir lo que lo ha llevado a donde está? ¿Cuál es la clave del éxito para el ingeniero Saibe, que ha visto florecer muchas áreas de su vida, su pasión, su negocio, su familia? ¿Qué es lo que lo ha llevado a donde está, ingeniero? Bueno, yo diría que lo más importante es que he tenido la suerte de saber escoger a mi esposa,
a mis compañeros de trabajo y a los actores. Eso es me da pena decirlo, pero lo siento como virtud. Yo puedo reconocer a una persona con solo tratarla un poco. Y en la empresa nuestra, créalo o no, casi nadie fuma. Nunca he visto fumar a nadie en la empresa, nunca ha sido acusado a nadie de alcohólico, porque hemos sabido escoger a la gente que no solo es preparada técnicamente, sino que tenga también un sentido moral y un buen comportamiento. Si alguien en la empresa está en problemas dudosos por X motivo o que se enamora de otra chica, ya reciben nuestros consejos, ya lo acompañamos y lo guiamos. Así es que hemos logrado tener una familia unida, que ahí nadie se va. El problema son, ¿verdad?, el laboral pasivo de la empresa se ha vuelto increíblemente alto, porque hay muchachos ahí que tienen 40 años y ya tienen 22 años de estar trabajando con nosotros, ¿verdad? Así es que eso ha sido pues el motivo, saber escoger con quién se mete usted, dedicarse a lo que le gusta, porque hacer un trabajo que no es lo que uno quiere, solo es para subsistir, es hasta cierto punto una carga y un poco de molestia y dolor, ¿verdad? Ingeniero, llegamos al final del programa con un agradecimiento inmenso porque usted nos ha dedicado esta cátedra. Hoy nos ha dado una clase como las mejores, me atrevería a decir, de las que daba en la facultad. Gracias por su tiempo. Le deseamos muchas felicidades con este aniversario de Saibe Asociados. Y este momento nos despedimos de usted, ingeniero. Gracias. Gracias a usted, Jorge, por la invitación. Muy agradecido y lo felicito por su programa. Felicidades. Gracias, ingeniero. Nos despedimos de nuestra audiencia agradeciendo primeramente a este equipo que tenemos profesional que ha hecho posible que lleguemos donde usted nos ve, sobrellevando todos estos obstáculos y dificultades. Gracias por su sintonía.